El enoteísmo es una forma de creencia religiosa que reconoce la existencia de múltiples dioses, pero se centra en la adoración exclusiva de uno solo. A diferencia del monoteísmo, donde se cree que solo existe un dios, el enoteísmo admite la posibilidad de la existencia de otros dioses, aunque el seguidor elige adorar a uno en particular sin negar a los demás. Tampoco es exactamente lo mismo que el politeísmo, que implica la adoración de múltiples dioses simultáneamente. El término enoteísmo proviene del griego eis, que significa uno, y theos, que significa Dios. Origen del concepto. El concepto de enoteísmo fue desarrollado en el siglo XIX por el filósofo y filólogo Friedrich Max Müller, quien lo usó para describir la religión védica de la antigua India. Müller observó que en los Vedas, uno de los textos religiosos más antiguos del mundo, los diferentes dioses eran adorados en diferentes ocasiones, con énfasis en uno de ellos, aunque se reconocía la existencia de otros. Según Müller, los adoradores Vedas parecían centrarse en un dios en particular en momentos específicos, tratándolo como supremo sin negar la existencia de otros dioses. Ejemplos históricos de enoteísmo. Religión védica en la India. Como mencionó Müller, los antiguos textos védicos muestran ejemplos de enoteísmo. En los himnos védicos hay pasajes que ensalzan a dioses como Indra, Agni o Varuna como si fueran los únicos dioses en existencia, pero al mismo tiempo reconocen la existencia de otros. Los seguidores podían adorar a diferentes dioses en diferentes contextos, elevando a uno en particular en función de sus necesidades. Antiguo Egipto. Un ejemplo notable de enoteísmo en la historia es el breve periodo de la reforma religiosa del faraón Akenatón en Egipto, siglo XIV a.C., quien promovió la adoración exclusiva de Atón, el disco solar, sin negar completamente la existencia de otras deidades del panteón egipcio. Si bien algunos ven esto como un paso hacia el monoteísmo, la religión de Akenatón es mejor entendida como enoteísta, ya que Atón era adorado como el dios supremo, aunque no se eliminó completamente el culto a otros dioses. Religiones semíticas. Algunos estudiosos han argumentado que el judaísmo antiguo antes de la aparición del monoteísmo estricto, pudo haber sido en un principio enoteísta. Los antiguos hebreos, por ejemplo, reconocían la existencia de otros dioses en las culturas circundantes, como Baal o Astarte, pero adoraban principalmente a Yahvé como su dios nacional y protector exclusivo. En este contexto, Yahvé era el único dios digno de adoración para el pueblo de Israel, pero los textos bíblicos no siempre niegan la existencia de otros dioses de manera explícita en las primeras etapas. Enoteísmo en el mundo moderno. El enoteísmo no es una práctica común en las grandes religiones monoteístas actuales, como el cristianismo, el islam o el judaísmo, ya que estas religiones afirman que solo hay un Dios verdadero. Sin embargo, algunos sistemas de creencias contemporáneos pueden mostrar trazas de enoteísmo, como ciertas corrientes neopaganas o wiccanas, que aunque reconocen múltiples deidades, a menudo enfocan su culto en una deidad específica según el contexto o la necesidad personal del devoto.